Bueno, el enunciado nos dice que si tenemos un campo vectorial conservativo F mayúscula, cuyas componentes son y al cuadrado, 2xy más e elevado a la 3z y 3y e elevado a la 3z, determinar la función potencial f minúscula tal que el gradiente de esta función f minúscula es igual al campo vectorial conservativo. Recordando conceptos, el campo vectorial conservativo no es más que el gradiente de una cierta función a la cual le llamaremos función potencial. El enunciado nos pide justamente encontrar esta función potencial que le corresponde a este campo vectorial conservativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si este es el campo vectorial conservativo, como dijimos, entonces es el gradiente de esta función f. Por lo tanto, cada una de estas componentes son las derivadas parciales de esta función. Entonces anotemos f de x, f respecto de x, perdón, f respecto de y f respecto de z. F respecto de x, la derivada de f respecto de x vendría siendo y cuadrada, la derivada respecto de y vendría siendo 2xy más e elevado a la 3z, y respecto de z vendría siendo 3y e a la 3z. Entonces lo que vamos a hacer ahora es integrar cada una de estas derivadas parciales respecto a la componente que les corresponde. Por ejemplo, en este caso vamos a integrar y cuadrado respecto de x. En este caso vamos a integrar 2xy más e elevado a la 3z respecto de y, y en este último caso vamos a integrar 3y e a la 3z respecto de z. Justamente miren cómo se corresponde. Acá esta es la derivada parcial respecto de x, y z, z. Bueno, comenzamos con esta. Entonces, esta es muy fácil, muy sencilla, y su resultado va a ser y cuadrado x más una cierta función, la cual va a estar en función de y de z. Después vamos a tener esta, cuyo resultado va a ser, como está en función de y, como está respecto de y, perdón, 2xy al cuadrado sobre 2, tachamos, más e a la 3z, como esto es una constante, acá le agregamos la y, más una cierta función h, que va a estar en función de x y de z. Y por otro lado tenemos esto, que va a dar como resultado, las podemos sacar afuera 3y como constante y dejar e a la 3z, y sería 3y por e a la 3z sobre 3. Justamente esta es una fórmula elemental de las integrales, que si nosotros tenemos una constante acá, esta constante se viene abajo. En el caso de esta función con el número e. Y esto lo simplificamos y nos va a dar como resultado y e a la 3z. Entonces, finalmente podemos armar la función potencial que nos pedían, que va a estar en función de x, de y y de z, y va a ser la sumatoria de todos los términos que tengamos acá, pero no se deben repetir. Es decir, uno de los términos de esta fórmula, perdón, de esta función potencial sería y cuadrado x, pero acá miren que se repite x y al cuadrado, por lo tanto no lo volvemos a agregar acá y agregamos e a la 3z.
Y fíjense que este mismo término se repite acá abajo. Por lo tanto, no tenemos que agregar más nada y nuestra función potencial quedaría así y le agregamos una constante. Y ahí fácilmente hemos calculado nuestra función potencial.